¿Sabes cuándo fue el primer asesinato de la historia de la humanidad? ¿Y si te dijera que lo cometió alguien que conocía perfectamente a su víctima, que la amaba, que era su propio hermano? Hoy voy a contarte la historia más oscura, más humana y más olvidada de la Biblia, la historia de Caín y Abel. Y al final de este vídeo vas a entender por qué esta historia de hace miles de años sigue siendo el espejo más exacto de lo que nos pasa hoy. Pero para entenderla de verdad, necesitas conocer el mundo en que nació. Porque esta historia no empieza con un crimen, empieza con un paraíso perdido. Adán y Eva, los padres de Caín y Abel, llegaron al mundo en un lugar perfecto, sin dolor, sin esfuerzo, sin muerte, sin culpa. Un jardín donde todo era abundante, todo era hermoso, todo era eterno. Y lo perdieron todo en un instante, por una sola decisión, por un solo fruto, por una sola mordida. Y de repente se encontraron en un mundo completamente diferente. Un mundo donde el suelo había que trabajarlo con sangre y sudor, donde el frío dolía, donde el hambre existía, donde la culpa no se iba nunca. Imagínate crecer en ese hogar, con unos padres que cargaban diariamente con la memoria de un paraíso que habían perdido por su propia culpa, con una madre que lloraba sin saber exactamente por qué, con un padre que trabajaba la tierra con rabia y con amor al mismo tiempo, con una familia que amaba profundamente pero que cargaba un peso invisible que nadie había elegido. En ese hogar nació Caín, el primogénito, el primer bebé que existió jamás sobre la faz de la tierra, y después llegó Abel, dos hermanos, dos hijos del mismo hogar roto, pero con caracteres completamente distintos desde el principio. Caín se convirtió en agricultor. Trabajaba la tierra con sus manos desde el amanecer hasta que el sol desaparecía. Era tenaz, disciplinado, intenso, apegado a lo que construía, orgulloso de lo que producía, alguien que medía su valor por lo que hacía, por lo que cultivaba, por lo que conquistaba. El agricultor no puede permitirse el lujo de rendirse. Si no plantas, no comes. Si no riegas, no crece. Si no luchas contra la tierra cada día, la tierra te gana. Y Caín lo sabía. Lo había aprendido viendo a su padre. Lo llevaba grabado en cada callo de sus manos. Abel, en cambio, era pastor. Cuidaba ovejas. Y eso dice todo sobre quién era. El pastor no controla el resultado de la misma manera que el agricultor. El pastor sigue al rebaño. Se adapta. Cambia de dirección cuando es necesario. Vive en movimiento, en apertura, en confianza. Donde Caín controlaba, Abel fluía. Donde Caín construía hacia abajo, hacia lo profundo, Abel caminaba hacia adelante, hacia lo abierto. Donde Caín se medía por sus logros, Abel simplemente era. Y esa diferencia, que en la infancia era solo una diferencia de carácter, iba a convertirse en el centro de todo el conflicto. Porque el problema no era el trabajo de Caín. El problema no era que Abel fuera mejor persona. El problema era algo mucho más profundo y mucho más silencioso. Y ese momento llegó el día de las ofrendas. Era un acto sagrado, un momento de gratitud, un momento en que ambos hermanos se acercaban a Dios con lo que tenían para reconocer que todo venía de Él. Abel llegó con las primicias de su rebaño, el primer cordero, el más puro, el más gordo, el más valioso. No llegó con lo que le sobraba, no llegó con lo que ya no necesitaba, llegó con lo mejor, con lo primero, con lo que más le costaba dar. Caín llegó con frutos de la tierra. El texto dice simplemente eso, frutos de la tierra, sin especificar la calidad, sin mencionar si eran los primeros o los últimos, los mejores o los que sobraban después de quedarse con lo que necesitaba. Solo, frutos de la tierra. Ese detalle tan pequeño lo cambia todo, porque la diferencia entre las dos ofrendas
No era el tipo de producto, era el corazón con que se daba. Abel daba desde la gratitud, desde la abundancia interior, desde la generosidad pura. Caín daba desde la obligación, desde el ritual vacío, desde el cumplimiento de una forma sin contenido. Daba porque había que dar, no porque quisiera dar de verdad. Y Dios, que ve los corazones y no solo las manos, aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. El semblante de Caín decayó. Esa expresión en el hebreo original tiene una imagen muy específica. Su rostro cayó, algo en él se derrumbó, la máscara se rompió y lo que quedó fue pura emoción en carne viva. Caín estaba furioso, estaba humillado, estaba destrozado. Para alguien que había construido toda su identidad sobre el esfuerzo y el control y la excelencia, ese rechazo no era una simple decepción, era una destrucción de identidad. Y en ese momento exacto, Dios hizo algo que casi nadie recuerda de esta historia. No lo abandonó, no se fue con Abel, se acercó a Caín, directamente, personalmente, y le habló. Le dijo: ¿por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Era una advertencia, una oportunidad, una mano extendida antes del abismo. Dios le estaba diciendo: Caín, tienes una opción ahora mismo. El peligro está ahí esperando, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes elegir diferente. Caín no respondió, ni una sola palabra, solo silencio. Y ese silencio no era neutralidad, era una decisión. Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Esa frase tan simple, tan cotidiana, salgamos al campo, como quien dice, vamos a dar un paseo, como quien dice, quiero hablar contigo a solas. Y Abel fue, sin sospechar nada, con la misma confianza inocente con que había caminado junto a su hermano toda la vida. No sabemos exactamente qué pasó en ese camino. El texto no lo dice. No sabemos si hablaron. No sabemos si Abel notó algo diferente en los ojos de su hermano ese día. No sabemos si hubo un instante en que Caín pudo detenerse y eligió no hacerlo. Solo sabemos lo que dice el texto con una brutalidad sencilla que resulta devastadora. Y cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. El primer asesinato de la historia humana. No hubo testigos, no hubo armas registradas, no hubo grito que nadie escuchara. Solo dos hermanos que fueron al campo y solo uno regresó. ¿Qué pasó exactamente por la cabeza de Caín en ese momento? ¿Fue un impulso incontrolable o lo había planeado desde el principio? ¿Sintió algo cuando lo hizo? ¿Sintió algo después? El texto no responde ninguna de esas preguntas. Y ese silencio es intencional, porque la historia no quiere que te enfoques en el cómo, quiere que te enfoques en el por qué. Y el por qué ya lo conoces. Estaba todo ahí desde el principio, en el rechazo silencioso que se fue acumulando, en la advertencia ignorada, en el silencio que fue una decisión. Y entonces Dios hizo la pregunta, no porque no supiera la respuesta, Dios todo lo sabe. La pregunta era para Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió con algo que la humanidad entera ha repetido desde entonces: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Una mentira. Y encima una pregunta de vuelta. El movimiento clásico del que no quiere responder. Contraatacar con otra pregunta para desviar la atención. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Esa frase resuena hoy con una fuerza brutal. ¿Cuántas veces ha usado la humanidad esa misma lógica para ignorar el dolor ajeno? No soy responsable de los demás. Que se cuiden solos.
A mí qué me importa lo que le pase al otro. Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Dios la escuchó. Hay algo profundo en esa imagen. La voz de los que han sido silenciados nunca desaparece realmente. Siempre llega. Tarde o temprano, siempre llega. Dios pronuncia la condena de Caín. Y aquí hay algo que sorprende a casi todo el mundo cuando lo escucha por primera vez. No lo condena a muerte. El primer asesino de la historia no fue ejecutado, no fue eliminado, no fue destruido. El castigo de Caín fue la errancia. Nunca más tendría tierra propia. Trabajaría la tierra y ella no le daría sus frutos. Sería fugitivo y errante sobre la faz de la tierra para siempre. Piensa en la precisión devastadora de ese castigo. Caín era agricultor. Toda su identidad estaba construida sobre su relación con la tierra. Lo que más amaba en el mundo era cultivar algo y verlo crecer. Y precisamente eso le fue quitado para siempre. El castigo perfecto no destruye al culpable. Le quita exactamente lo que más valoraba. Y entonces Caín dijo algo que nadie espera de alguien que acaba de cometer un asesinato. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré fugitivo y errante en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará. Caín tiene miedo. Caín llora su condena. Caín siente que es demasiado para soportarlo. ¿Es eso arrepentimiento o solo miedo a las consecuencias? Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Sentir dolor por el daño que causaste a otros es arrepentimiento. Sentir dolor por lo que te va a pasar a ti como consecuencia es solo autocompasión. Los dos duelen, pero solo uno te cambia de verdad. Y aquí viene uno de los momentos más incomprendidos de toda la Biblia. Dios pone una marca en Caín. Durante siglos esa marca de Caín se interpretó como algo vergonzoso, como una señal de maldición, como una marca de infamia. La gente la usó para estigmatizar, para excluir, para señalar a otros como si fueran marcados por Dios. Pero el texto dice exactamente lo contrario. Dios pone la marca para que nadie lo mate, para que donde quiera que vaya Caín sea reconocido y protegido. Un asesino, un mentiroso, un hermano traidor, y Dios lo protege. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no es venganza, porque incluso el peor ser humano sigue siendo humano. Porque el castigo de Caín era vivir con lo que había hecho, no morir por ello. Y Caín se fue, al oriente del Edén, a una tierra llamada Nod, que en hebreo significa exactamente eso, errancia, la tierra de los que no tienen a dónde ir. ¿Sabes qué hizo Caín después de ser condenado a vagar? Construyó una ciudad. El primer asesino de la historia construyó la primera ciudad de la historia y la llamó con el nombre de su hijo, Enoc. Piensa en eso. El hombre condenado a no tener tierra propia construyó un lugar para que otros tuvieran tierra propia. El hombre condenado a vagar construyó el primer hogar colectivo de la humanidad. Sus descendientes inventaron el pastoreo organizado, inventaron la música, inventaron la forja de metales. La civilización humana, con todo lo que tiene de brillante y de oscuro, tiene en la línea de Caín a algunos de sus primeros arquitectos. Eso no borra lo que hizo, no lo justifica, no lo convierte en héroe, pero sí complica la historia de una manera profundamente humana, porque los seres humanos raramente somos solo una cosa, raramente somos solo el peor momento de nuestra vida. Caín fue un asesino, y también fue un padre, un fundador, un constructor, un hombre que después de tocar el fondo, encontró una manera de seguir hacia adelante. Y eso plantea una pregunta que incomoda profundamente. ¿Puede alguien que hizo lo peor también construir algo bueno?
La respuesta que da esta historia es incómoda y honesta al mismo tiempo. Sí, puede, y lo hace. Ahora hablemos de Abel, porque Abel merece más espacio que el que generalmente se le da. Abel casi no habla en esta historia. No tiene diálogos propios. No sabemos qué pensaba. No sabemos si sospechaba algo de su hermano ese día. No sabemos si tuvo miedo. Solo sabemos que fue al campo y que no volvió. Y sin embargo, Abel es recordado durante miles de años. En el Nuevo Testamento Jesús habla de la sangre justa de Abel. El libro de Hebreos dice que aunque murió, todavía habla. Todavía habla. Hay personas así en tu vida, que hacen el bien en silencio sin necesitar que nadie los vea, que dan lo mejor de sí mismos sin calcular el retorno, cuya voz solo se escucha con toda su fuerza cuando ya no están. Abel murió siendo justo, sin poder defenderse, sin que nadie lo ayudara, y sin embargo la historia lo recuerda. Dios lo escuchó, y miles de años después tú y yo seguimos pronunciando su nombre. El libro de Hebreos hace una comparación que es uno de los momentos teológicos más profundos de toda la Biblia. Dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir eso? La sangre de Abel clamó por justicia, pedía que el crimen no quedara sin respuesta. Era la voz del que fue dañado pidiendo que el daño sea reconocido. La sangre de Jesús clama por misericordia. Pide que incluso el peor crimen sea perdonado. Es la voz del que eligió ser dañado para que el daño de otros pudiera ser sanado. Abel pedía justicia. Jesús ofrecía misericordia. Y entre esas dos voces está toda la historia humana. Porque todos nosotros en algún momento somos Abel. Hemos sido lastimados sin merecerlo. Hemos sido rechazados sin razón. Hemos dado lo mejor de nosotros y no ha sido reconocido. Y todos nosotros en algún momento somos Caín. Hemos sentido la rabia del rechazo. Hemos ignorado la voz que nos advertía. Hemos tomado decisiones desde el dolor que dañaron a personas que no merecían ser dañadas. Y todos necesitamos lo que la sangre de Jesús ofrece, porque la justicia pura sin misericordia destruye, y la misericordia sin justicia ignora el dolor real. Pero cuando las dos se encuentran, ocurre lo que esta historia prefigura desde el principio. Ocurre la redención. Antes de cerrar las 5 lecciones que esta historia lleva grabadas para siempre. Primera, la envidia más peligrosa no es la de las cosas, sino la del reconocimiento. Caín no odiaba las ovejas de Abel. Odiaba que Abel fuera visto y él no. Esa envidia no se cura consiguiendo más cosas. Se cura encontrando tu valor en un lugar que no dependa de la comparación con otros. Segunda, Dios siempre da una oportunidad antes del punto de no retorno. Le habló a Caín cuando todavía había tiempo. Siempre hay ese momento en que puedes elegir diferente. La tragedia de Caín no fue que no tuvo oportunidad, fue que la tuvo y eligió el silencio. Tercera, lo que ofreces importa mucho menos que cómo lo ofreces. Abel no tenía más que Caín, tenía más corazón en lo que daba. Lo que das desde la gratitud genuina tiene un peso completamente diferente a lo que das desde la obligación. Cuarta, el pecado no te libera del problema, te hace cargarlo más lejos y más pesado. Caín mató para no sentir el dolor del rechazo y se convirtió en el mayor rechazado de su tiempo. El intento de escapar del dolor usando el camino equivocado siempre lleva a más dolor. Quinta, incluso después de lo peor hay vida y hay posibilidad de construir algo. Caín construyó ciudades. Su historia no terminó en el crimen. La tuya tampoco termina en tu peor momento, aunque ese momento te marque. Caín y Abel no son una historia de buenos y malos.
son una historia sobre lo que pasa dentro de nosotros cuando sentimos que no somos suficientes. Caín eligió destruir en lugar de crecer, pero incluso él tuvo otra oportunidad, y la usó a su manera para dejar algo en el mundo. Abel eligió dar lo mejor en silencio, sin saber qué sería lo último que haría. Y su memoria dura más que cualquier ciudad que Caín pueda haber construido. ¿Cuál de los dos estás siendo tú ahora mismo? ¿Estás ofreciendo lo mejor que tienes o estás dando lo mínimo esperando el máximo reconocimiento? ¿Estás escuchando la voz que te avisa antes del error o la estás silenciando? ¿Cargas tu condena con honestidad o te preguntas por qué eres tú el guardián de tu hermano? Esta historia tiene miles de años y sigue siendo completamente tuya.